Sea por salir de esa casa y evitar los regaños, los reproches y el ruido de una amorosa y bella familia. Es llamativo que un alto porcentaje de mis pacientes, al llegar a la tercera o cuarta cita, acuden con un elevado grado de ansiedad, ya que se hacen conscientes de la situación del maltrato psicológico en la que se encuentran, y la mayoría de los criterios lo asumían como cuestiones normales que se dan en una relación de pareja. Psicólogo especialista en maltrato. El podcast de Arcángel Clan. Violencia psicológica intrafamiliar. Tanto para la sociología, la psicología y otras doctrinas del estudio del comportamiento humano, la familia y sus roles juegan un papel determinante en el estudio de la mente humana. Los conflictos y otros tipos de conductas entre miembros de una familia son comúnmente denominados como convivencias sanas, fricciones, malentendidos, etc. Sin embargo, existen comportamientos que las personas interiorizan consciente o inconscientemente para crear un entorno hostil dentro de la familia. A este tipo de comportamiento destructivo se les denomina violencia psicológica, y el tipo de abuso que se identifica es el maltrato psicológico. Este tipo de comportamientos se convierten en agresiones y daños, de los cuales el agresor puede o no puede tener conciencia. Implican la coerción, la amenaza o simples regaños. Estos predisponen a la violencia física o corporal, y en muchas ocasiones es peor que la misma violencia física. Suelen enfatizarse con el tiempo, y cuando más perdura y es mayor el daño, producen un deterioro en la víctima que le imposibilita para defenderse. Existen patrones para detectar abusos que adquieren conductas patológicas en el abusador. Estas conductas se deben de detectar y parar al instante, de manera que se evite caer en patologías más severas. La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física, pero es peor muchas veces, ya que es el anuncio de la amenaza suspendida sobre la cabeza de la víctima, que no sabe qué clase de violencia va a recibir, por lo tanto se siente angustiada y desesperada. Implica coerción. Supone la amenaza de la violencia física o corporal, y en muchas ocasiones es peor que la violencia física. Se enfatiza con el tiempo y cuanto más perdura, mayor es el daño. Produce un deterioro en la víctima que le imposibilita para defenderse. Implica desgaste. Los tipos de acoso, como violencia psicológica o chantajes, implican que la víctima presente grados de resistencia en función de su resiliencia, sus valores, el conocimiento de sus derechos, su independencia, su fortaleza, e incluso ciertos grados de alimentación y resistencia física, puesto que los ataques psicológicos se somatizan en estrés o en desgaste físico y mental, una incapacidad para llevar una vida laboral o plena y productiva. Generalmente los perpetradores, consciente o inconscientemente, apelan al desgaste emocional de su víctima. Por eso se dice que determinados tipos de abuso como el acoso requieren de una inteligencia superior, puesto que tienen determinada metodología y formas avanzadas de chantaje y para implementarse. Para que el maltrato psicológico se produzca, el tiempo en el que el verdugo asedia, maltrata o manipula a su víctima, y llega a producirse la lesión psicológica, es decir, requiere de determinado tiempo y cantidad de ataques para que se produzca la lesión psicológica. Esa lesión, sea cual fuere su manifestación, es debida al desgaste. Por tanto, la violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse. Y lo peor del caso es que el verdugo puede ser inconsciente de esto y arrepentirse cuando se da cuenta del problema. Sin embargo, muchas veces es demasiado tarde. Este tipo de patologías o conductas se identifican como maltrato. El maltrato tiene una faceta activa y otra pasiva. Se requieren de dos sujetos, el sujeto que maltrata, pero también se requiere del sujeto que recibe el maltrato y lo acepta. El maltrato activo es el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales son difíciles de detectar, porque la víctima frecuentemente no toma conciencia de lo que es,
y otras veces toma conciencia pero no se atreve o no puede defenderse y no lo comunica o pide ayuda. El maltrato pasivo consiste en la falta de atención hacia la víctima cuando ésta depende del agresor. Por ejemplo, en niños se tipifica como abandono infantil y en adultos mayores se tipifica como abandono de un anciano. Pero a una persona normal raras veces se le puede tipificar como un abandono simple. Aunque bien, también se puede ignorar simplemente a la pareja o a la persona. Entre este tipo de conductas comunes se detectan: ignorar los sentimientos de la pareja, se ignoran las enfermedades o simplemente se minimizan, se ridiculiza o insulta a las mujeres o a los hombres como un grupo, se ridiculiza o insultan los valores, las creencias, la religión, lo que piensa la persona o la raza de la pareja o del individuo. Se utiliza un visto bueno, el afecto o el aprecio como castigo o como forma de compensar. La persona critica, le insulta o le grita continuamente. La persona lo humilla en privado o en público. La persona rechaza mantener relaciones sociales en su compañía. Se controla el dinero, las decisiones o se le prohíbe a la persona que trabaje. No se permite el acceso a la llave del automóvil, a la llave del hogar, o no se demuestra la confianza que se merece en otros bienes. Si se realiza una confrontación directa, la persona amenaza con un abandono o le dice a la persona que se va. Eso sucede mucho en las familias, por ejemplo en los matrimonios. Caso contrario sería que la persona amenace con hacerle daño a usted o a la familia. Se castiga o maltrata a los niños o animales cuando se está enfadado con usted. Se amenaza con secuestrar o llevarse a los niños si usted le abandona. Un chantaje muy común es amenazar con suicidarse y culpar a la pareja. Se abusa, tortura, mata a los animales domésticos, pero para hacerle daño a usted. Le acosa con asuntos que imagina que usted está haciendo, con algunas otras personas o individualmente. La persona le manipula con mentiras y contradicciones. La persona cuando está enojada destruye los muebles, hace destrozos en las paredes, rompe utensilios domésticos, la ropa u objetos queridos de la víctima, incluso para buscar provocar la violencia o durante las discusiones. Esto se observa no solo en los matrimonios, sino en los hijos de matrimonios o los hijos de personas que tienen problemas. Por ejemplo, que un hijo destruya cosas valiosas para los padres o madres. Por ejemplo, que patee un refrigerador, o que golpee o quebre la tele que tanto les costó. También la persona puede manejar o portar armas de forma amenazante. El otro tipo de abuso psicológico es gaslight o gaslighting o luz de gas. El gaslight o gaslighting es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo. Incluso es un concepto que aparece en una película de los años 60, y aunque se refiere a una luz que aparece, se quema y desaparece. El fenómeno no es otra cosa que hacerse bien pendejo. Esto ocurre cuando la persona conscientemente detecta una agresión psicológica que proviene de su verdugo o sus amigos, o el agresor. Sin embargo, el que hace el daño afirma que nunca pasó, o que los hechos no sucedieron como lo plantea la víctima. Consiste entonces en la negación del hecho por parte del verdugo, sobre todo porque actúa de una forma muy convincente e incluso se presenta como una víctima a sí misma y se enoja. Esto a su vez causa incertidumbre o inseguridad a la persona, sobre todo porque los ataques son continuados, y porque raras veces las agresiones tienen grabaciones, videos o archivos que puedan probar las agresiones, o la forma en que ocurrieron. Esta es una forma muy común de defensa por parte de los agresores. Por ejemplo, las madres de familia de los años 80 y 90 nunca dirán que es verdad que daban brutales palizas a sus hijos, o los padres nunca dirán que golpearon a sus hijos frente a sus vecinos, o solo reconocerán la agresión ante personas que detecten como iguales, es decir, vecinos o personas que se ufanen de decir que el castigo físico o psicológico es muy bueno para educar a los hijos. Las nuevas tecnologías están ayudando a documentar este tipo de abuso. Sin embargo, es tarea del mediador y del psicólogo el sacar a la luz las pruebas frente al agresor.
De esta forma se puede constatar que la agresión existe y eliminar esa tendencia estúpida a negar que las cosas ocurrieron de otra manera. La manipulación mental es una forma de violencia que desconoce el valor de la víctima como ser humano en lo que concierne a su libertad y a su autonomía, al derecho a tomar decisiones propias de su vida y de sus valores. Es un chantaje de forma afectiva, puesto que solo la persona que le importa a la otra persona puede concebir este tipo de abusos o de chantajes. Es una forma de control para lograr que la pareja actúe de acuerdo a los deseos de otro, pero también aplica al interior de las familias. Las tácticas incluyen amenazas que generan miedo, culpa o vergüenza, y sirven para encaminar a movilizar a la víctima en la dirección que desea el manipulador. Entre estas conductas se encuentran la compulsiva necesidad de evitar la paz al interior del hogar, en la familia o en las interacciones humanas, la felicidad o la calma dentro de un hogar, iniciando pleitos, discusiones, lanzando cosas, haciendo cosas con violencia, renegando sobre lo que se está haciendo, gritando o simplemente alterando el orden. Incluso se pueden llegar a provocar peleas sin ninguna causa aparente. Se inventan enfermedades provocadas con el fin de tener poder o atención dentro de la familia o dentro del hogar. Me voy a enojar, me voy a enfermar, etc. La incapacidad para sostener un diálogo, comenzar a gritar, llorar o rehuir al abordar temas de importancia. Se llega a involucrar a los vecinos o simplemente se cambia el tema. La incapacidad de la persona que realiza el daño para comprender el problema y para tomar una solución en conjunto. La permanente disputa o la incapacidad de hablar y comunicarse normalmente dentro del hogar. La incapacidad para reconocer el problema y seguir culpando a un tercero, pensando que sus motivos son correctos. Las microagresiones verbales. El uso de lo que más lastima a un familiar para atacarlo o humillarlo, pero de una forma constante y predeterminada. El acoso. Consiste en perseguir a una persona con críticas, injurias, calumnias y acciones que pongan un cerco a su actividad. Socavan su autoestima e introducen en su mente malestares, preocupaciones, angustias, incertidumbres extremas y dudas. En el acoso se trata de no dejar en paz a la persona. Se trata de hacer que la persona no tenga paz en ningún momento. A diferencia de la violencia psicológica simple o la manipulación mental, el acoso es una forma de violencia que se ejerce con una estrategia, una metodología y un objetivo para conseguir la destrucción moral de la víctima. Es un abuso que solo las personas muy inteligentes pueden utilizar. Despojan a la víctima de su intimidad, de su tranquilidad y el tiempo necesario para llevar a cabo sus actividades, ya que el acosador la irrumpe constantemente con sus demandas inoportunas y agobiantes. Esto se observa mucho en parejas que ya tienen muchos años soportando abusos, y esto puede ocurrir desde mensajes, llamadas, o simplemente invadir el espacio personal de la persona en el hogar, o no dejarlo en paz mientras realiza alguna actividad de su casa. Acoso afectivo. Dentro del acoso psicológico hay que hablar del acoso afectivo, que es una conducta de dependencia en la que el acosador depende emocionalmente de su víctima hasta el punto de hacerle la vida imposible. El acosador devora el tiempo de su víctima o bien la devora con sus manifestaciones continuas y exageradas de afecto, y sus demandas de afecto también. En cualquiera de los casos, el acosador le roba a su víctima la intimidad, la tranquilidad y el tiempo para realizar sus tareas o para llevar a cabo sus actividades, porque el acosador la interrumpe constantemente con sus demandas y apenas la deja respirar entre petición y petición, pero siempre es con mimos, con arrumacos y con caricias inoportunas y agobiantes. Cuando hemos hablado que existen acosadores o personas que pueden ejercer violencia psicológica pero comportarse como víctimas a la vez, nos referimos precisamente al acosador afectivo. Cuando la víctima rechaza someterse a esta forma de acoso, el verdugo se queja, llora, se desespera, implora,
Amenaza con retirarle su afecto o con cometer una tontería o suicidarse, llegando incluso a los mismos intentos para suicidarse. Y también explosiones realmente espectaculares que justifica, diciendo que todo lo hace por cariño. Esto supone añadir el chantaje afectivo a una estrategia de acoso. La agresión insospechada es una forma de violencia psicológica tan sutil y elaborada que se disimula y oculta entre las fibras del tejido social. La agresión insospechada es la que muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos. Una forma de agresión insospechada es la que ejercen las personas sobreprotectoras sobre sus protegidos o sobre sus hijos. Les rodean de atenciones, de mimos y de cuidados, pero no les permiten desarrollarse como personas autónomas. No les permiten ejercer su derecho a la libertad. No les permiten escapar del entorno artificial que han fabricado para ellas. No les permiten buscar o conseguir un trabajo. Todo esto lo hace el protector por el bien de su protegido, eliminando de su camino el menor escollo, para librarle de todas las desazones de la vida, y el protegido no llega a crecer ni a independizarse nunca. Y el día que el protector falte o no pueda seguirle protegiendo, su integridad valdrá muy poco, quedando totalmente indefenso ante la sociedad y la vida. Una forma de agresión insospechada es una que mantiene a las personas sobre los adultos mayores. Muchas personas piensan que los abuelitos pueden cuidar a los nietos, y que mientras cuidan a los nietos o los tienen cuidando alguna tienda, el abuelito volverá a ser útil, y que por tanto el abuelito o la persona mayor está viviendo de nuevo o tiene más años de vida porque tiene actividad. Sin embargo, este es un tipo de agresión, puesto que los adultos mayores ya están retirados o al menos quieren descansar en su casa. Y ocurre también que muchas veces los nietos se los llevan a un hogar y a otro hogar y a otro hogar, pero no les permiten estar en su hogar y en su casa haciendo lo que quieran. Y eso también es una forma de violencia, porque están apartando a la persona de su forma de decidir. Este tipo de conductas puede existir entre parejas, pero también existe de padres a familiares a hijos, entre hermanos y cualquier miembro de la familia, o cualquier persona que convive con otra en un hogar predeterminado, o en un lugar de trabajo. La violencia psicológica en las mujeres afecta tanto su salud mental, creando una disminución de sus posibilidades intelectuales y habilidades, pérdida de deseos o intereses, depresión y ansiedad. Pero este maltrato no se da en forma impredecible, sino por el contrario, en situaciones constantes que deben de ser detectadas. La víctima siempre cree que es su culpa el tipo de maltrato que recibe, y a su vez interioriza el daño o lo distribuye hacia sus hijos o sus hermanos menores. Y esto es un peligro, porque este tipo de secuelas psicológicas deja daños permanentes. Por su parte, el perfil de un hombre maltratado se asemeja al de una mujer. Son personas con baja autoestima que se sienten menospreciados e inseguros. En estos hombres se produce el síndrome de dependencia emocional, es decir, se les hace imposible imaginar la vida sin una pareja o estar solos, hasta llegar a no importarles pasar por humillaciones y desprecios. Esto aplica a hombres los cuales la pareja los engaña, pero no pueden vivir sin ella, o que la madre los humilla, pero les sería imposible vivir solos, o al menos eso imaginan. El mayor problema de este tipo de violencia es que genera estrés en el hogar, se disminuye la autoestima y se presentan ciertos rasgos de depresión, a pesar de que no se presentan daños como lo serían en el caso de la violencia física o económica. La violencia psicológica sí crea estragos que son más duraderos y tardan más en sanar, desde el insomnio, afectaciones en la calidad de vida, enfermedades, patologías mentales, o hasta el suicidio o la muerte, pasando por el nivel de daño que la persona hará en un futuro. Por ejemplo, el ser humano tiene el penoso talento para detectar y atacar al ser más débil, y en el seno familiar es muy común observar una serie de comportamientos abusivos. Incluso este tipo de comportamientos se puede detectar desde el noviazgo. El problema es que los hijos tienden a seguir los patrones de comportamiento de sus padres. Vivir situaciones de violencia durante la infancia puede ser un indicador para reproducirla en la juventud y sobre todo en la vida adulta.
tanto si se trata de hombres perpetradores como de mujeres víctimas que la reproducirán cuando sean grandes. Por lo tanto, se puede decir que se perpetúa el abuso. Es muy común encontrar la historia del padre o el tío que se emborrachaba, la madre o parienta llamaba a los vecinos y el tiempo en cuestión gritaba y rompía cosas a las 3 de la mañana. Después todos estaban sentados en la sala de la casa. Pasan los años y el hijo mayor de esa familia continúa con la sana tradición de romper cosas y despertar todos a determinada hora. El primer paso para llegar a una solución es que las partes sean conscientes del problema. Sin embargo, y al igual que los problemas como el síndrome de personalidad histriónica, el síndrome de la manipuladora mental, el Munchausen por poder y otros desórdenes mentales, estas conductas destructivas son el fruto de mucho tiempo. El cerebro tiene plasticidad y se adapta negativamente a estos problemas, y termina justificando tanto el abuso como al abusador. De ahí que la enfermedad de Estocolmo o justificar al que hace daño sea una práctica detectada por expertos en violencia de este tipo. Reproduciendo ciclos para sobrevivir o por aprendizaje. Vivir situaciones de violencia durante la infancia o sobrevivir a ellas suele ser un indicador para reproducir esta violencia en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de hombres perpetradores como de mujeres víctimas de la violencia de género. Las secuelas de los malos tratos psíquicos provocan, según estudios, el desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas, dependientes o violentas. Si un niño maltratado desarrolla una personalidad de maltratador, que a su vez engendra hijos que también serán maltratados y de adultos serán maltratadores, por lo que el patrón de conducta agresiva se va repitiendo hasta que alguna circunstancia favorable rompe dicha cadena. Estudios al respecto evidencian que las probabilidades de que una mujer sufra violencia de pareja se asocia con la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar durante su infancia. La violencia es una conducta que se aprende y, en la mayoría de los casos, se adquiere en el núcleo familiar. Cuando una persona es violenta, aprende a actuar a través de la impulsividad, porque no reflexiona ni dialoga antes de proceder. A su vez, cuando se menciona una conducta aprendida, es porque la víctima suele convertirse en victimario, y pueden existir 3 tipos de reproducción de la violencia. 1. Víctima sufriente. Desarrollan conductas que tienden a victimizarse, una actitud donde se culpa a sí misma por los errores de los demás, o se causa lesiones o se autoinflige lesiones, o se descuida y se enferma con el fin de mantener determinada atención. Pueden causar o iniciar discusiones con tal de continuar reproduciendo la violencia. Incluso, pueden causarse accidentes a sí mismas, o heridas a sí mismas, o autoinfligirse heridas, buscando que el consenso y la atención general esté a su favor. En estos casos, la comunicación entre la persona, además de los círculos familiares, la concientización de la enfermedad, la intervención de los amigos y vecinos sobre las causas y razones que utiliza la persona para llamar la atención y para mantenerse enferma, son la mejor forma para desarmar a esta persona y que evite seguir con este tipo de conductas. Pero también es muy necesaria la intervención de un mediador y de un psicólogo para que trate sus problemas. 2. Victimario. Esta persona es mucho más peligrosa que la anterior. Utiliza a los seres de menor tamaño, de menor edad, o que son menos capaces de defenderse, para vengarse por un abuso recibido, ya sea en su infancia o por una persona que abusa de él a su vez. Sin embargo, puede añadirle crueldad extra a los abusos. Son especialmente inteligentes para detectar las dolencias o los defectos, en los cuales pueden atacar y causar más daño a la persona. Hay que detectar y parar a tiempo a estas personas, y atenderlas en seco y rápidamente, porque suelen causar mucho daño a los niños, los hijos o a sus familiares. 3. Una combinación de ambas. ¡Corran! Cuando la víctima, consciente o inconscientemente, sabe que la manipulación, ya sea mental, psicológica o el abuso dan frutos y que lograron el cometido del abusador, ya sea por observación o porque conscientemente sabe que funcionó en su persona, esta aprenderá que se pueden obtener beneficios a través de esas conductas.
Incluso puede ser mucho más fácil que mediante la negociación o el diálogo, y por ello la persona comenzará a hacer uso de estas técnicas, a veces también inconscientemente. El principal problema del abuso emocional es que viene de una persona a la que le tenemos mucho afecto, una persona muy cercana a nosotros y de la que no esperamos ese tipo de conducta. Por eso, cuando nos damos cuenta de que esto está sucediendo es porque ya estamos envueltos en toda una telaraña. El abuso puede empezar por un tema cualquiera intrascendente. Por ejemplo, no lavaste los platos, mira qué sucio está todo. Pero la persona no quiere que lo haga, el agresor no quiere que tú limpies los platos, no quiere que tú limpies tu casa, no. Lo que él quiere es hacerte sentir mal, porque así esa persona se siente bien. Esa persona va a sacar eso de contexto y va a hacer que tú te sientas mal, porque eso es lo que quiere lograr. Técnica número 1, marioneta en las manos de otros. En esta técnica, la persona se dedica a presentar falsa información para hacernos dudar de nuestra memoria, de nuestra percepción. El abusador puede comenzar negando que algunos sucesos hayan ocurrido, hasta llegar a escenificar situaciones raras para confundirte. De esta forma, llegas a dudar hasta de lo que dijiste un minuto atrás. Segunda técnica, el silencio. El silencio también se puede utilizar como una táctica de abuso emocional. De hecho, la indiferencia causada por el silencio llega a dejar heridas en la víctima emocionales muy profundas. Y usted y yo sabemos que es verdad. Y no solo llega esto a causar un alto grado de ansiedad, también nos puede destruir el autoestima y provocar una enorme inseguridad. El abusador utiliza esto para castigar a su víctima. Simplemente no responde, se vuelve frío. De este modo, tensa tanto la cuerda que entonces la víctima llega a pedir perdón y pedir excusas por algo que no cometió y le hace sentir a la víctima culpable. ¿Te ha pasado? Tercera técnica, proyección. En el abuso emocional, lo que la otra persona hace es proyectar el abuso, el miedo y sus problemas en otra persona. Por ejemplo, te dirá que mientes cuando en realidad quien miente es él. O te acusará de ser infiel cuando en realidad es él quien está siendo infiel. Cuarta táctica, intimidación encubierta. La persona que recurre a las tácticas de abuso emocional no lo hace de manera agresiva, al menos no de forma evidente, porque su objetivo es manipular al otro sin que su imagen se vea dañada. Por eso, en muchos casos se recurre a la intimidación encubierta. De esta forma, le dejan claro a sus víctimas cuáles son las consecuencias de sus actos. Te dicen, por ejemplo, entiendo que no hagas nada, pero así vas a terminar con esta relación. ¿Te suena familiar esto? Quinto, victimismo. Cuando todas las demás tácticas fallan, el abusador usa esta y se vuelve víctima. Se hace la víctima. Incluso es común que terminemos compadeciéndonos de él y sintiéndonos mal por nuestros comportamientos, cuando en realidad no hemos hecho nada. Nada. De esta forma, el abusador mantiene atrapado entre una telaraña a su víctima, que podrías ser tú. La empatía puede hacernos caer en sus redes y hacernos sentir los malos de la película. Postdata. Recuerda que la manipulación emocional es un juego muy peligroso donde una de las dos personas puede salir herido. De la misma forma, considera que en algunas ocasiones somos nosotros mismos quienes utilizamos estas técnicas. Si eso ocurre y te das cuenta, te invito a hacer un examen de autoconciencia, porque la manipulación no es la mejor alternativa. Detectar la violencia psicológica. Desde la postura de la víctima. Es difícil detectar el padecimiento de violencia psicológica, porque en estas situaciones a menudo desarrollamos mecanismos psicológicos que ocultan la realidad cuando resulta excesivamente desagradable. Nuestros mecanismos de defensa tienen la finalidad de preservarnos de la angustia, y el hecho de aceptar que somos víctimas de una situación reiterativa de maltrato psicológico, probablemente por parte de una persona a quien estimamos y estamos cercanas a él, supone una enorme carga de angustia que no es fácil de digerir, ya que suponemos que los seres que nos rodean nos aman y que serían incapaces de lastimarnos.
Por eso es que nuestra mente ofrece mecanismos auxiliares para que echemos mano de ellos y nos defendamos de la angustia y la ansiedad, negando entonces la situación en la que nos encontramos. Así entonces aprendemos a negar y sobre todo a intelectualizar, que no es otra cosa que pensar y repensar las cosas para justificar la violencia, sobre todo de la que somos víctimas. Por ejemplo, buscamos justificaciones para la actitud del agresor, para la actitud de quien admiten o colaboran con su violencia, y buscamos casos similares en nuestros entornos para comparar el nuestro, y llegar entonces a la conclusión de que no es una situación anómala, sino que es común y corriente. Es más, llegamos a justificar y decimos que hay situaciones muchísimo peores que la nuestra, y que entonces estamos bastante bien. Otras veces, recurrimos a un mecanismo mucho más nocivo que la negación o la intelectualización, y recurrimos entonces a culparnos de lo que nos sucede, y buscamos en nuestras actitudes pasadas y presentes el motivo del maltrato en nuestra persona. Recorremos una a una nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestros resultados, para localizar la causa que provocó la violencia, que según entendemos nosotros, hemos iniciado. Sin embargo, esto es un total error, y por eso te recomiendo que, si te sientes identificado con alguno de los supuestos que presento a continuación, es muy probable que presentes y sufras de violencia psicológica, y debas de iniciar un tratamiento para detenerla, y sobre todo para curarte. Los supuestos son: si tú das vuelta a situaciones incomprensibles que te producen padecimiento o malestar, intentando averiguar el por qué, no tengas duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. Si sufres en silencio una situación dolorosa y esperas que las cosas se solucionen por sí mismas, que tu verdugo o tus verdugos depongan espontáneamente su actitud, que alguien acuda en tu ayuda porque se da cuenta de tu situación, que no te quepa ninguna duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres hacer, o que va contra tus principios, o que te repugna, considera que eres víctima de manipulación mental. Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres y te sientes incapaz de negarte a hacerlo, intelectualizando y pensando que es tu culpa o que lo debes de hacer, y justificándote de mil maneras tu sometimiento, no lo dudes, eres víctima. Si haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas, porque entrarías en pánico, porque te aterra negarte o porque algo te conduce a hacerlo, sabes que eres víctima de manipulación mental. Si has llegado a la conclusión de que la situación dolorosa que sufres no tiene solución porque te lo mereces, porque tú te lo has buscado, porque las cosas son así y no se pueden cambiar, porque no se puede hacer nada, porque es irremediable, no lo dudes ni un solo instante, eres una víctima de la violencia psicológica. Si te sientes mal frente a otra persona, si te produce malestar, inseguridad, miedo, emociones intensas injustificadas, un apego o un afecto que no tiene justificación, una ternura que se te contradice con la realidad de esa persona, si te sientes poca cosa, inútil, indefenso o tonto delante de esa persona, te tengo que decir que ya has identificado a tu agresor. Cuando la víctima es otra persona, detectar la violencia psicológica que sufre otra persona es más fácil generalmente que detectarla cuando tú eres la víctima, porque desde fuera las cosas se ven con mucha más claridad. Pero muchas veces la violencia psicológica es transparente y solamente la siente la víctima sin que la situación trascienda. Ese es muchas veces el caso de los niños o de los ancianos y de las personas más débiles que sufren violencia psicológica por parte de alguien que dependen y a quien no se atreven a delatar por temor a empeorar la situación. También es muchas veces el caso de personas que han aprendido a no defenderse y a aceptar la situación como algo no solamente normal, sino que es deseable. La víctima aprende a no defenderse cuando sabe positivamente que no tiene defensa, que haga lo que haga, va a recibir un castigo, y que haga lo que haga, nadie la va a defender. Así,
la persona maltratada desarrolla una sensación de continuo fracaso y sobre todo de impotencia, que la lleva a una actitud de pasividad en la vida, a dejar de reaccionar y a controlar lo que sucede, y así aprende a no hacer nada frente a lo que le ocurre. Y, a su vez, esta misma pasividad la utiliza en toda su vida, en su trabajo, o si pierde el trabajo no busca otro trabajo. Y es un rango de destrucción de la vida y de su personalidad. Desde fuera, esta parece una postura de indolencia y de pasividad o indiferencia, una especie de apatía o sometimiento, pero hay un deterioro íntimo y secreto que va erosionando su personalidad hasta la muerte. Otra causa de esta indefensión aprendida es la esperanza mágica, maravillosa y bella, de que las cosas se van a solucionar por sí mismas, de que algo sucederá y que el agresor dejará de agredir. Es un mecanismo de la víctima de la violencia física o psicológica, que la exime y la saca de la responsabilidad de buscar una solución para algo que aparentemente no hay. Una vez convencida esta persona de que su caso no tiene solución, la persona víctima del maltrato, del acoso o de la manipulación psicológica desarrolla mecanismos de defensa para adaptarse a la situación. Entre ellos se encuentra el síndrome de renuncia del prisionero, en que la víctima renuncia a sus propios pensamientos, ideas y deseos, para someterse absolutamente a las exigencias de su agresor. Por ejemplo, se dan muchos casos en prisioneros de por vida, o de personas que experimentan una larga condena en la prisión, que cuando salen de ella no saben absolutamente nada que hacer. Entonces cometen delitos y vuelven a caer en prisión. Y esto no solamente ocurre con personas que son débiles físicamente, sino con enormes fortachones que salen de la cárcel y vuelven a delinquir. La persona se convierte en una especie de autómata que solamente vive para plegarse a los deseos de su captor. Esto también ocurre con los síndromes de sobreprotección de las madres o de los padres de familia, que tienen a hijos que no saben hacer absolutamente nada y que viven hasta los 50 años con ellos, y que cuando mueren los padres, los hijos son incapaces de actuar por su cuenta y buscan una persona que los mangonee mentalmente, generalmente un hermano o una pareja con la que se casan. Todo esto es un método inconsciente y mecánico de supervivencia, como lo es el síndrome de Estocolmo, que se presenta cuando la víctima percibe una amenaza para su supervivencia física o psicológica, y está convencida de que el agresor va a cumplir esa amenaza y se siente incapaz de escapar, pero percibe un atismo de amabilidad y amor por parte de su agresor, y eso la hace volcarse hacia él como la única fuente de supervivencia. Podemos detectar por la simple observación la violencia psicológica en estos casos, porque existen varios indicadores. La víctima se comporta de la forma siguiente: mantiene una relación con su agresor a la que agradece intensamente sus pequeñas amabilidades. Niega que haya violencia contra ella y si la admite, la justifica. Niega que se sienta ira o malestar hacia el agresor. Está siempre dispuesta para tener contento al agresor, intentando averiguar lo que piensa y desea. Así, de esta manera, llega a identificarse con él y sigue intelectualizando las agresiones. Cree que las personas que desean ayudarla están equivocadas y que su agresor tiene la razón. En casos extremos, cree que las personas que desean ayudarla están en contra de ella o que la desean lastimar. Siente que el agresor la protege. Le resulta difícil abandonar al agresor, aún después de tener el camino libre. Tiene miedo que el agresor regrese por ella aun cuando esté muerto o en la cárcel. Otro mecanismo de defensa que la víctima puede desarrollar para sobrevivir es el que se llama identificación con el agresor. Y este mecanismo se produce en 3 etapas. El sometimiento mental hacia el agresor. Este sometimiento permite a la víctima averiguar lo que su agresor está pensando en cada momento. Adivinar los deseos del agresor. Esto permite a la víctima anticiparse a lo que su agresor va a hacer para tratar de ponerse a salvo. Actuar para salvarse. Ponerse a salvo significa complacer al agresor, no aumentar su ira, sino tratar de aplacarla con esa sumisión que reduce a la víctima a nada para convertirla
en parte del mismo agresor. Habituación. Finalmente, hay que tener en cuenta un mecanismo neurológico que todos tenemos y que se llama habituación. La habituación consiste en que el sistema nervioso deja de responder a un estímulo cuando éste se produce continuamente. Cuando vemos por primera vez una escena de guerra en televisión, nos produce malestar y angustia. Pero cuando la misma escena o escenas similares se repiten una y otra vez, deja de producirnos malestar porque nuestro mecanismo de habituación funciona y nuestro cerebro deja de responder en nuestro bien. Este mecanismo desempeña un papel muy importante en la violencia psicológica, porque la víctima llega a aceptar su situación como algo totalmente normal y la incorpora a su vida como una faceta más. El niño crece en un entorno de malos tratos, palabrotas y violencia. Los acepta como otros aceptan un entorno en el que los domingos se come paella en el campo o se visita a los abuelos, y lo convierte en un hábito que lleva desde el seno materno o del hogar hacia cualquier parte a donde va, por ejemplo la escuela, los amigos y etc. Las situaciones familiares, sociales, laborales, en que se produce la agresión insospechada pasan de largo para los observadores, porque son tan sutiles o tan habituales que no llaman la atención. En cuanto a la persona que las sufre, ni siquiera llega a considerarse una víctima como tal, sino que se acostumbra a esa situación como algo normal. Tal sucede, por ejemplo, con las amas de casa que trabajan además fuera. Toda la familia entiende que la madre es responsable de la ropa de los demás, de la limpieza de la casa y de la compra, de la comida y de mil detalles, y lo toman como algo natural, empezando por la propia ama de casa que interioriza el comportamiento y que sacrifica todos los momentos de su vida para satisfacer las demandas y las exigencias de su familia. Los demás se arrogan el derecho a increparla, a exigirle y a verla afanarse sin descanso dentro y fuera del hogar. Es una situación clara de violencia psicológica de género, de la que casi nadie toma conciencia. Cuando el verdugo somos nosotros mismos. Detectar la violencia psicológica que ejercemos nosotros mismos de forma inconsciente no es una tarea fácil, precisamente porque la ejercemos sin tomar conciencia de ello. Pero sí hay forma de saberlo, porque todo cuanto hemos dicho acerca de los signos que detectan el maltrato en la víctima se pueden aplicar a nuestras propias acciones y ver si existen personas de nuestro entorno a las que, sin darnos cuenta, estemos manipulando o agrediendo. No vamos a hablar de acoso, porque este es siempre consciente y dirigido a una meta que es también consciente. La mejor forma de dilucidar si nos estamos comportando con alguien como maltratadores es utilizar toda nuestra capacidad de empatía y toda nuestra humildad, ponernos en el lugar de las personas que nos rodean, y cuando no exista la menor sospecha de un posible maltrato, y entonces sentir lo que nosotros sentiríamos si nos hicieran lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, esto es complicado, porque las personas que perpetran las fases más altas de manipulación mental o violencia psicológica y acoso poseen determinados grados de psicopatías, puesto que el psicópata carece de empatía sobre las demás personas y es inconsciente del daño que realiza sobre ellas, o puede ser consciente pero no le importa. Así podemos ponernos en el lugar de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores, de nuestros compañeros o de nuestros familiares y analizar nuestra conducta frente a ellos, mientras nos hacemos algunos cuestionamientos que son de utilidad. ¿Cómo te sentirías si tus padres te dejaran los fines de semana al cuidado de alguien, mientras ellos se divierten en una excursión o una salida a cenar fuera? ¿Cómo te tomarías los consejos que no has solicitado sobre un asunto que solo a ti te importa? ¿Qué te parecería si alguien te diera su visto bueno para que pienses como piensas? ¿Te gustaría que tu pareja te dijera cómo tienes que vestirte, qué peinarte o cómo comportarte? ¿Y si tu pareja te hiciera callar en público cuando trata de dar una opinión? Existe una larga lista de preguntas que se pueden plantear. A veces solo somos conscientes de la hostilidad que sentimos hacia una persona,
pero no del maltrato que le estamos infligiendo. Sentir hostilidad, rabia, envidia o rencor contra otros es casi siempre irremediable, porque las emociones humanas no se someten al raciocinio. Pero lo que sí se puede hacer es someter al control de la razón nuestras acciones. Ayudando a concienciar a la víctima. Una vez que se ha detectado un caso de violencia psicológica, lo primero que hay que hacer es concienciar a la víctima para que llegue a darse cuenta de que su situación no es normal, ni ella tiene la culpa ni se lo ha buscado. De alguna manera, la verdad suele hacerse camino por entre las barreras que levantan los mecanismos de defensa. La víctima puede llegar a asumir su situación, siempre y cuando se le asegure que su supervivencia no corre peligro. Los mecanismos que la víctima desarrolla para negar su situación tienen el objetivo de proteger su supervivencia y librarla de la angustia. Por tanto, la única forma de que la víctima llegue a tomar conciencia de lo que está sucediendo y acepte que su verdugo la está maltratando y que ella se está sometiendo por terror y no por amor o necesidad, es garantizarle de alguna manera que su situación tiene remedio y que la toma de conciencia es el primer paso hacia la liberación. Y que esta liberación pueda ser factible, porque después de la toma de conciencia viene el segundo paso, que es la identificación del agresor y de la agresión que ejecuta. Y luego el tercer paso es la búsqueda de una ayuda profesional, tanto psicológica como jurídica. La primera le devolverá la fortaleza que ha perdido y la conducirá de nuevo a la realidad, mientras que la segunda le ayudará a denunciar su situación y a defenderse de su agresor. Un método importante para ayudar a la víctima a tomar conciencia es realizar la segunda lectura del mensaje de la agresión. La agresión es una conducta y por tanto ha de tener una finalidad. Si analizamos la conducta de quien agrede, podemos encontrar en ella un mensaje más o menos claro. Si aprendemos a localizar el mensaje que el agresor quiere comunicar, nos resultará más fácil de entenderle y por tanto defendernos. El maltratador está satisfaciendo su necesidad de mostrarse fuerte a costa de la debilidad de su víctima. El acosador entonces está siguiendo una estrategia para que su víctima se anule a sí misma y desaparezca de su camino. Es necesaria la intervención de personal especializado, desde mediadores, los primeros respondientes como los médicos de cabecera, los psiquiatras o psicólogos a los que acuden las personas cuando van a terapia, los medios de comunicación con una campaña que prevenga esos daños y sobre todo los profesionales de la salud mental. Hasta pronto. O para llevar a cabo sus actividades. Porque el acosador la interrumpe constantemente con sus demandas y apenas la deja respirar entre petición y petición, pero siempre es con mimos, con arrumacos y con caricias inoportunas y agobiantes. Cuando hemos hablado que existen acosadores o personas que pueden ejercer violencia psicológica, pero comportarse como víctimas a la vez, nos referimos precisamente al acosador afectivo. Cuando la víctima rechaza someterse a esta forma de acoso, el verdugo se queja, llora, se desespera, implora, amenaza con retirar su afecto o con cometer una tontería o suicidarse, llegando incluso a los mismos intentos para suicidarse, y también explosiones realmente espectaculares que justifica, diciendo que todo lo hace por cariño. Esto supone añadir el chantaje afectivo a una estrategia de acoso. La agresión insospechada es una forma de violencia psicológica tan sutil y elaborada que se disimula y oculta entre las fibras del tejido social. La agresión insospechada es la que muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos. Una forma de agresión insospechada es la que ejercen las personas sobreprotectoras sobre sus protegidos o sobre sus hijos. Les rodean de atenciones, de mimos y de cuidados, pero no les permiten desarrollarse como personas autónomas. No les permiten ejercer su derecho a la libertad. No les permiten escapar del entorno artificial que han fabricado para ellas. No les permiten buscar o conseguir un trabajo. Todo esto lo hace el protector por el bien de su protegido.
eliminando de su camino el menor escollo, para librarle de todas las desazones de la vida, y el protegido no llega a crecer ni a independizarse nunca. Y el día que el protector falte o no pueda seguirle protegiendo, su integridad valdrá muy poco, quedando totalmente indefenso ante la sociedad y la vida. Una forma de agresión insospechada es una que mantienen las personas sobre los adultos mayores. Muchas personas piensan que los abuelitos pueden cuidar a los nietos, y que mientras cuidan a los nietos o los tienen cuidando alguna tienda, el abuelito volverá a ser útil, y que por tanto el abuelito o la persona mayor está viviendo de nuevo o tiene más años de vida porque tiene actividad. Sin embargo, este es un tipo de agresión, puesto que los adultos mayores ya están retirados o al menos quieren descansar en su casa. Y ocurre también que muchas veces los nietos se los llevan a un hogar y a otro hogar y a otro hogar, pero no les permiten estar en su hogar y en su casa haciendo lo que quieran. Y eso también es una forma de violencia, porque están apartando a la persona de su forma de decidir. Por muchas veces, ya que es el anuncio de la amenaza suspendida sobre la cabeza de la víctima, que no sabe qué clase de violencia va a recibir, por lo tanto se siente angustiada y desesperada. Implica coerción. Supone la amenaza de la violencia física o corporal, y en muchas ocasiones es peor que la violencia física. Se enfatiza con el tiempo y cuanto más perdura, mayor es el daño. Produce un deterioro en la víctima que le imposibilita para defenderse. Implica desgaste. Los tipos de acoso como violencia psicológica o chantajes implican que la víctima presente grados de resistencia en función de su resiliencia, sus valores, el conocimiento de sus derechos, su independencia, su fortaleza, e incluso ciertos grados de alimentación y resistencia física, puesto que los ataques psicológicos se somatizan en estrés o en desgaste físico y mental, una incapacidad para llevar una vida laboral o plena y productiva. Generalmente los perpetradores, consciente o inconscientemente, apelan al desgaste emocional de su víctima. Por eso se dice que determinados tipos de abuso como el acoso requieren de una inteligencia superior, puesto que tienen determinada metodología y formas avanzadas de chantaje y para implementarse. Para que el maltrato psicológico se produzca, el tiempo en el que el verdugo asedia, maltrata o manipula a su víctima, y llega a producirse la lesión psicológica, es decir, requiere de determinado tiempo y cantidad de ataques para que se produzca la lesión psicológica. Esa lesión, sea cual fuere su manifestación, es debida al desgaste. Por tanto, la violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse. Y lo peor del caso es que el verdugo puede ser inconsciente de esto y arrepentirse cuando se da cuenta del problema. Sin embargo, muchas veces es demasiado tarde. Este tipo de patologías o conductas se identifican como maltrato. El maltrato tiene una faceta activa y otra pasiva. Se requieren de dos sujetos, el sujeto que maltrata, pero también se requiere del sujeto que recibe el maltrato y lo acepta. El maltrato activo es el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales son difíciles de detectar, porque la víctima frecuentemente no toma conciencia de lo que es, y otras veces toma conciencia pero no se atreve o no puede defenderse y no lo comunica o pide ayuda. El maltrato pasivo consiste en la falta de atención hacia la víctima cuando ésta depende del agresor. Por ejemplo, en niños se tipifica como abandono infantil y en adultos mayores se tipifica como abandono de un anciano de vida porque tiene actividad. Sin embargo, este es un tipo de agresión, puesto que los adultos mayores ya están retirados o al menos quieren descansar en su casa. Y ocurre también que muchas veces los nietos se los llevan a un hogar y a otro hogar y a otro hogar, pero no les permiten estar en su hogar y en su casa haciendo lo que quieran. Y eso también es una forma de violencia, porque están apartando a la persona de su forma de decidir. Este tipo de conductas puede existir entre parejas, pero también existe de padres a familiares a hijos, entre hermanos y cualquier miembro de la familia, o
o cualquier persona que convive con otra en un hogar predeterminado o en un lugar de trabajo. La violencia psicológica en las mujeres afecta tanto su salud mental, creando una disminución de sus posibilidades intelectuales y habilidades, pérdida de deseos o intereses, depresión y ansiedad. Pero este maltrato no se da en forma impredecible, sino por el contrario, en situaciones constantes que deben de ser detectadas. La víctima siempre cree que es su culpa el tipo de maltrato que recibe, y a su vez interioriza el daño o lo distribuye hacia sus hijos o sus hermanos menores. Y esto es un peligro, porque este tipo de secuelas psicológicas deja daños permanentes. Por su parte, el perfil de un hombre maltratado se asemeja al de una mujer. Son personas con baja autoestima que se sienten menospreciados e inseguros. En estos hombres se produce el síndrome de dependencia emocional, es decir, se les hace imposible imaginar la vida sin una pareja o estar solos, hasta llegar a no importarles pasar por humillaciones y desprecios. Esto aplica a hombres los cuales la pareja los engaña, pero no pueden vivir sin ella, o que la madre los humilla, pero les sería imposible vivir solos, o al menos eso imaginan. El mayor problema de este tipo de violencia es que genera estrés en el hogar, se disminuye la autoestima y se presentan ciertos rasgos de depresión, a pesar de que no se presentan daños como lo serían en el caso de la violencia física o económica. La violencia psicológica sí crea estragos que son más duraderos y tardan más en sanar, desde el insomnio, afectaciones en la calidad de vida, enfermedades, patologías mentales, o hasta el suicidio o la muerte, pasando por el nivel de daño que la persona hará en un futuro. Por ejemplo, el ser humano tiene el penoso talento para detectar y atacar al ser más débil, y en el seno familiar es muy común observar una serie de comportamientos abusivos. Incluso este tipo de comportamientos se puede detectar desde el noviazgo. El problema es que los hijos tienden a seguir los patrones de comportamiento. Otro tipo de abuso psicológico es gaslights o gaslighting o luz de gas. El gaslight o gaslighting es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo. Incluso es un concepto que aparece en una película de los años 60, y aunque se refiere a una luz que aparece, se quema y desaparece. El fenómeno no es otra cosa que hacerse bien pendejo. Esto ocurre cuando la persona conscientemente detecta una agresión psicológica que proviene de su verdugo o sus amigos, o el agresor. Sin embargo, el que hace el daño afirma que nunca pasó, o que los hechos no sucedieron como lo plantea la víctima. Consiste entonces en la negación del hecho por parte del verdugo, sobre todo porque actúa de una forma muy convincente e incluso se presenta como una víctima a sí misma y se enoja. Esto a su vez causa incertidumbre o inseguridad a la persona, sobre todo porque los ataques son continuados, y porque raras veces las agresiones tienen grabaciones, videos o archivos que puedan probar las agresiones, o la forma en que ocurrieron. Esta es una forma muy común de defensa por parte de los agresores. Por ejemplo, las madres de familia de los años 80 y 90 nunca dirán que es verdad que daban brutales palizas a sus hijos, o los padres nunca dirán que golpearon a sus hijos frente a sus vecinos, o solo reconocerán la agresión ante personas que detecten como iguales, es decir, vecinos o personas que se ufanen de decir que el castigo físico o psicológico es muy bueno para educar a los hijos. Las nuevas tecnologías están ayudando a documentar este tipo de abuso. Sin embargo, es tarea del mediador y del psicólogo el sacar a la luz las pruebas frente al agresor. De esta forma se puede constatar que la agresión existe y eliminar esa tendencia estúpida a negar que las cosas ocurrieron de otra manera. La manipulación mental es una forma de violencia que desconoce el valor de la víctima como ser humano en lo que concierne a su libertad y a su autonomía, al derecho a tomar decisiones propias de su vida y de sus valores. Es un chantaje de forma afectiva, puesto que solo la persona que le importa a la otra persona puede concebir este tipo de abusos o de chantajes. Es una forma de control para lograr que la pareja actúe de acuerdo a los deseos de otro, pero también aplica al interior de las familias. Las tácticas incluyen amenazas que generan miedo, culpa o vergüenza, y sirven para encaminar a movilizar a la víctima en la dirección que desea el manipulador.
Entre estas conductas se encuentran la compulsiva necesidad de evitar la paz al interior del hogar, en la familia o en las interacciones humanas, la felicidad o la calma dentro de un hogar, iniciando pleitos, discusiones, lanzando cosas, tensión. Pueden causar o iniciar discusiones con tal de continuar reproduciendo la violencia. Incluso pueden causarse accidentes a sí mismas, o heridas a sí mismas, o autoinfligirse heridas, buscando que el consenso y la atención general esté a su favor. En estos casos, la comunicación entre la persona, además de los círculos familiares, la concientización de la enfermedad, la intervención de los amigos y vecinos sobre las causas y razones que utiliza la persona para llamar la atención y para mantenerse enferma, son la mejor forma para desarmar a esta persona y que evite seguir con este tipo de conductas. Pero también es muy necesaria la intervención de un mediador y de un psicólogo para que trate sus problemas. 2. Victimario. Esta persona es mucho más peligrosa que la anterior. Utiliza a los seres de menor tamaño, de menor edad o que son menos capaces de defenderse para vengarse por un abuso recibido, ya sea en su infancia o por una persona que abusa de él a su vez. Sin embargo, puede añadirle crueldad extra a los abusos. Son especialmente inteligentes para detectar las dolencias o los defectos, en los cuales pueden atacar y causar más daño a la persona. Hay que detectar y parar a tiempo a estas personas, y atenderlas en seco y rápidamente, porque suelen causar mucho daño a los niños, los hijos o a sus familiares. 3. Una combinación de ambas. ¡Corran! Cuando la víctima, consciente o inconscientemente, sabe que la manipulación, ya sea mental, psicológica o el abuso dan frutos y que lograron el cometido del abusador, ya sea por observación o porque conscientemente sabe que funcionó en su persona, esta aprenderá que se pueden obtener beneficios a través de esas conductas. Incluso puede ser mucho más fácil que mediante la negociación o el diálogo, y por ello la persona comenzará a hacer uso de estas técnicas, a veces también inconscientemente. El principal problema del abuso emocional es que viene de una persona a la que le tenemos mucho afecto, una persona muy cercana a nosotros y de la que no esperamos ese tipo de conducta. Por eso, cuando nos damos cuenta de que esto está sucediendo es porque ya estamos envueltos en toda una telaraña. El abuso puede empezar por un tema cualquiera intrascendente. Por ejemplo, no lavaste los platos, mira que sucio está todo. Pero la persona no quiere que lo haga, el agresor no quiere que tú limpies los platos, no quiere que tú limpies tu casa, no. Lo que él quiere es hacerte sentir mal, porque así esa persona se siente bien. Esa persona va a sacar eso de contexto y va a hacer que tú te sientas mal, porque eso es lo que quiere lograr. Técnica número 1, marioneta en las manos de otros. En estas pequeñas amabilidades. Niega que haya violencia contra ella y si la admite, la justifica. Niega que se sienta ira o malestar hacia el agresor. Está siempre dispuesta para tener contento al agresor, intentando averiguar lo que piensa y desea. Así, de esta manera, llega a identificarse con él y sigue intelectualizando las agresiones. Cree que las personas que desean ayudarla están equivocadas y que su agresor tiene la razón. En casos extremos, cree que las personas que desean ayudarla están en contra de ella o que la desean lastimar. Siente que el agresor la protege. Le resulta difícil abandonar al agresor, aún después de tener el camino libre. Tiene miedo que el agresor regrese por ella aun cuando esté muerto o en la cárcel. Otro mecanismo de defensa que la víctima puede desarrollar para sobrevivir es el que se llama identificación con el agresor. Y este mecanismo se produce en 3 etapas. El sometimiento mental hacia el agresor. Este sometimiento permite a la víctima averiguar lo que su agresor está pensando en cada momento. Adivinar los deseos del agresor. Esto permite a la víctima anticiparse a lo que su agresor va a hacer para tratar de ponerse a salvo. Actuar para salvarse. Ponerse a salvo significa complacer al agresor, no aumentar su ira, sino tratar de aplacarla con esa sumisión que reduce a la víctima a nada para convertirla
en parte del mismo agresor. Habituación. Finalmente, hay que tener en cuenta un mecanismo neurológico que todos tenemos y que se llama habituación. La habituación consiste en que el sistema nervioso deja de responder a un estímulo cuando éste se produce continuamente. Cuando vemos por primera vez una escena de guerra en televisión, nos produce malestar y angustia. Pero cuando la misma escena o escenas similares se repiten una y otra vez, deja de producirnos malestar porque nuestro mecanismo de habituación funciona y nuestro cerebro deja de responder en nuestro bien. Este mecanismo desempeña un papel muy importante en la violencia psicológica, porque la víctima llega a aceptar su situación como algo totalmente normal y la incorpora a su vida como una faceta más. El niño crece en un entorno de malos tratos, palabrotas y violencia. Los acepta como otros aceptan un entorno en el que los domingos se come paella en el campo o se visita a los abuelos, y lo convierte en un hábito que lleva desde el seno materno o del hogar, el cuidado de alguien, mientras ellos se divierten en una excursión o una salida a cenar fuera. ¿Cómo te tomaré los consejos que no has solicitado sobre un asunto que solo a ti te importa? ¿Qué te parecería si alguien te diera su visto bueno para que pienses como piensas? ¿Te gustaría que tu pareja te dijera cómo tienes que vestirte, qué peinarte o cómo comportarte? ¿Y si tu pareja te hiciera callar en público cuando trata de dar una opinión? Existe una larga lista de preguntas que se pueden plantear. A veces solo somos conscientes de la hostilidad que sentimos hacia una persona, pero no del maltrato que le estamos infligiendo. Sentir hostilidad, rabia, envidia o rencor contra otros es casi siempre irremediable, porque las emociones humanas no se someten al raciocinio. Pero lo que sí se puede hacer es someter al control de la razón nuestras acciones. Ayudando a concienciar a la víctima. Una vez que se ha detectado un caso de violencia psicológica, lo primero que hay que hacer es concienciar a la víctima para que llegue a darse cuenta de que su situación no es normal, ni ella tiene la culpa ni se lo ha buscado. De alguna manera, la verdad suele hacerse camino por entre las barreras que levantan los mecanismos de defensa. La víctima puede llegar a asumir su situación, siempre y cuando se le asegure que su supervivencia no corre peligro. Los mecanismos que la víctima desarrolla para negar su situación tienen el objetivo de proteger su supervivencia y librarla de la angustia. Por tanto, la única forma de que la víctima llegue a tomar conciencia de lo que está sucediendo y acepte que su verdugo la está maltratando y que ella se está sometiendo por terror y no por amor o necesidad, es garantizarle de alguna manera que su situación tiene remedio y que la toma de conciencia es el primer paso hacia la liberación, y que esta liberación puede ser factible, porque después de la toma de conciencia viene el segundo paso, que es la identificación del agresor y de la agresión que ejecuta, y luego el tercer paso es la búsqueda de una ayuda profesional, tanto psicológica como jurídica. La primera le devolverá la fortaleza que ha perdido y la conducirá de nuevo a la realidad, mientras que la segunda le ayudará a denunciar su situación y a defenderse de su agresor. Un método importante para ayudar a la víctima a tomar conciencia es realizar la segunda lectura del mensaje de la agresión. La agresión es una conducta y por tanto ha de tener una finalidad. Si analizamos la conducta de quien agrede, podemos encontrar en ella un mensaje más o menos claro. Si aprendemos a localizar el mensaje que el agresor quiere comunicar, nos resultará más fácil de entenderle y por tanto defendernos. El maltratador está satisfaciendo su necesidad de mostrarse fuerte a costa de la debilidad. A su vez, cuando se menciona una conducta aprendida, es porque la víctima suele convertirse en victimario, y pueden existir tres tipos de reproducción de la violencia. 1. Víctima sufriente. Desarrollan conductas que tienden a victimizarse, una actitud donde se culpa a sí misma por los errores de los demás, o se causa lesiones o se autoinflige lesiones, o se descuida y se enferma con el fin de mantener determinada atención. Pueden causar o iniciar discusiones con tal de continuar reproduciendo la violencia. Incluso, pueden causarse accidentes a sí mismas, o heridas a sí mismas, o autoinfligirse heridas,
buscando que el consenso y la atención general esté a su favor. En estos casos, la comunicación entre la persona, además de los círculos familiares, la concientización de la enfermedad, la intervención de los amigos y vecinos sobre las causas y razones que utiliza la persona para llamar la atención y para mantenerse enferma, son la mejor forma para desarmar a esta persona y que evite seguir con este tipo de conductas. Pero también es muy necesaria la intervención de un mediador y de un psicólogo para que trate sus problemas. 2. Victimario. Esta persona es mucho más peligrosa que la anterior. Utiliza a los seres de menor tamaño, de menor edad o que son menos capaces de defenderse para vengarse por un abuso recibido, ya sea en su infancia o por una persona que abusa de él a su vez. Sin embargo, puede añadirle crueldad extra a los abusos. Son especialmente inteligentes para detectar las dolencias o los defectos, en los cuales pueden atacar y causar más daño a la persona. Hay que detectar y parar a tiempo a estas personas, y atenderlas en seco y rápidamente, porque suelen causar mucho daño a los niños, los hijos o a sus familiares. 3. Una combinación de ambas. ¡Corran! Cuando la víctima, consciente o inconscientemente, sabe que la manipulación, ya sea mental, psicológica o el abuso dan frutos y que lograron el cometido del abusador, ya sea por observación o porque conscientemente sabe que funcionó en su persona, esta aprenderá que se pueden obtener beneficios a través de esas conductas. Incluso puede ser mucho más fácil que mediante la negociación o el diálogo, y por ello la persona comenzará a hacer uso de estas técnicas, a veces también inconscientemente. El principal problema del abuso emocional es que viene de una persona a la que le tenemos mucho afecto, una persona muy cercana a nosotros y de la que no esperamos ese tipo de conducta. Por eso, cuando nos damos cuenta de que esto está sucediendo es porque ya estamos envueltos en toda una telaraña. El abuso puede empezar por un tema cualquiera intrascendente, por ejemplo, daños permanentes. Por su parte, el perfil de un hombre maltratado se asemeja al de una mujer. Son personas con baja autoestima que se sienten menospreciados e inseguros. En estos hombres se produce el síndrome de dependencia emocional, es decir, se les hace imposible imaginar la vida sin una pareja o estar solos, hasta llegar a no importarles pasar por humillaciones y desprecios. Esto aplica a hombres los cuales la pareja los engaña, pero no pueden vivir sin ella, o que la madre los humilla, pero les sería imposible vivir solos, o al menos eso imaginan. El mayor problema de este tipo de violencia es que genera estrés en el hogar. Se disminuye la autoestima y se presentan ciertos rasgos de depresión, a pesar de que no se presentan daños como lo serían en el caso de la violencia física o económica. La violencia psicológica sí crea estragos que son más duraderos y tardan más en sanar, desde el insomnio, afectaciones en la calidad de vida, enfermedades, patologías mentales o hasta el suicidio o la muerte, pasando por el nivel de daño que la persona hará en un futuro. Por ejemplo, el ser humano tiene el penoso talento para detectar y atacar al ser más débil, y en el seno familiar es muy común observar una serie de comportamientos abusivos. Incluso este tipo de comportamientos se puede detectar desde el noviazgo. El problema es que los hijos tienden a seguir los patrones de comportamiento de sus padres. Vivir situaciones de violencia durante la infancia puede ser un indicador para reproducirla en la juventud y sobre todo en la vida adulta, tanto si se trata de hombres perpetradores como de mujeres víctimas que la reproducirán cuando sean grandes. Por lo tanto, se puede decir que se perpetúa el abuso. Es muy común encontrar la historia del padre o el tío que se emborrachaba, la madre o parienta llamaba a los vecinos y el tiempo en cuestión gritaba y rompía cosas a las 3 de la mañana. Después todos estaban sentados en la sala de la casa. Pasan los años y el hijo mayor de esa familia continúa con la sana tradición de romper cosas y despertar todos a determinada hora. El primer paso para llegar a una solución es que las partes sean conscientes del problema. Sin embargo, y al igual que los problemas como el síndrome de personalidad histriónica, el síndrome de la manipuladora mental, el Munchausen por poder y otros desórdenes mentales, estas conductas destructivas son el fruto de mucho tiempo. El cerebro tiene plasticidad
y se adapta negativamente a estos problemas y termina justificando tanto el abuso como al abusador. De ahí que la enfermedad de Estocolmo o justificar al que hace daño sea una práctica detectada por expertos en violencia de este tipo. Reproduciendo sí que es común y corriente. Es más, llegamos a justificar y decimos que hay situaciones muchísimo peores que la nuestra y que entonces estamos bastante bien. Otras veces, recurrimos a un mecanismo mucho más nocivo que la negación o la intelectualización. Y recurrimos entonces a culparnos de lo que nos sucede. Y buscamos en nuestras actitudes pasadas y presentes el motivo del maltrato en nuestra persona. Recorremos una a una nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestros resultados, para localizar la causa que provocó la violencia, que según entendemos nosotros, hemos iniciado. Sin embargo, esto es un total error, y por eso te recomiendo que, si te sientes identificado con alguno de los supuestos que presento a continuación, es muy probable que presentes y sufras de violencia psicológica, y debas de iniciar un tratamiento para detenerla, y sobre todo para curarte. Los supuestos son: si tú das vuelta a situaciones incomprensibles que te producen padecimiento o malestar, intentando averiguar el por qué, no tengas duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. Si sufres en silencio una situación dolorosa y esperas que las cosas se solucionen por sí mismas, que tu verdugo o tus verdugos depongan espontáneamente su actitud, que alguien acuda en tu ayuda porque se da cuenta de tu situación, que no te quepa ninguna duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres hacer, o que va contra tus principios, o que te repugna, considera que eres víctima de manipulación mental. Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres y te sientes incapaz de negarte a hacerlo, intelectualizando y pensando que es tu culpa o que lo debes de hacer, y justificándote de mil maneras tu sometimiento, no lo dudes, eres víctima. Si haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas, porque entrarías en pánico, porque te aterra negarte o porque algo te conduce a hacerlo, sabes que eres víctima de manipulación mental. Si has llegado a la conclusión de que la situación dolorosa que sufres no tiene solución porque te lo mereces, porque tú te lo has buscado, porque las cosas son así y no se pueden cambiar, porque no se puede hacer nada, porque es irremediable, no lo dudes ni un solo instante, eres una víctima de la violencia psicológica. Si te sientes mal frente a otra persona, si te produce malestar, inseguridad, miedo, emociones intensas injustificadas, un apego o un afecto que no tiene justificación, una ternura que se te contradice con la realidad de esa persona, si te sientes poca cosa, inútil, es más, llegamos a justificar y decimos que hay situaciones muchísimo peores que la nuestra, y que entonces estamos bastante bien. Otras veces, recurrimos a un mecanismo mucho más nocivo que la negación o la intelectualización, y recurrimos entonces a culparnos de lo que nos sucede, y buscamos en nuestras actitudes pasadas y presentes el motivo del maltrato en nuestra persona. Recorremos una a una nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestros resultados, para localizar la causa que provocó la violencia, que según entendemos nosotros, hemos iniciado. Sin embargo, esto es un total error, y por eso te recomiendo que, si te sientes identificado con alguno de los supuestos que presento a continuación, es muy probable que presentes y sufras de violencia psicológica, y debas de iniciar un tratamiento para detenerla, y sobre todo para curarte. Los supuestos son: si tú das vuelta a situaciones incomprensibles que te producen padecimiento o malestar, intentando averiguar el por qué, no tengas duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. Si sufres en silencio una situación dolorosa y esperas que las cosas se solucionen por sí mismas, que tu verdugo o tus verdugos depongan espontáneamente su actitud, que alguien acuda en tu ayuda porque se da cuenta de tu situación, que no te quepa ninguna duda de que eres una víctima de la violencia psicológica.
Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres hacer, o que va contra tus principios, o que te repugna, considera que eres víctima de manipulación mental. Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres y te sientes incapaz de negarte a hacerlo, intelectualizando y pensando que es tu culpa o que lo debes de hacer, y justificándote de mil maneras tu sometimiento, no lo dudes, eres víctima. Si haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas, porque entrarías en pánico, porque te aterra negarte o porque algo te conduce a hacerlo, sabes que eres víctima de manipulación mental. Si has llegado a la conclusión de que la situación dolorosa que sufres no tiene solución porque te lo mereces, porque tú te lo has buscado, porque las cosas son así y no se pueden cambiar, porque no se puede hacer nada, porque es irremediable, no lo dudes ni un solo instante, eres una víctima de la violencia psicológica. Si te sientes mal frente a otra persona, si te produce malestar, inseguridad, miedo, emociones intensas injustificadas, un apego o un afecto que no tiene justificación, una ternura que se te contradice con la realidad de esa persona, si te sientes poca cosa, inútil, indefenso